¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bienvenido, ingeniero Salvador, doctor Máximo, maestro Héctor, ingeniero Enrique, bienvenidos a hacer un trueque el día de hoy. Pues les damos la bienvenida a todos a nombre de Hagamos un Trueque. El día de hoy nos visita el ingeniero Salvador Díaz de Aprocal y del cual me voy a permitir presentar su semblanza con un tema muy interesante que habla sobre los riesgos que en el comercio. El ingeniero Salvador Díaz Espejel es ingeniero mecánico por la Universidad Autónoma de México, con maestría en planeación y sistemas en la Universidad de La Salle. Profesionalmente se ha desempeñado en la industria automotriz, principalmente en las áreas de planeación y posteriormente como consultor, primordialmente en temas de planeación estratégica y cadena de suministro. Colabora con APROCAL, que es la Asociación de Profesionales en Compras, Abastecimiento y Logística AC, desde su fundación en 1999 y actualmente como secretario de la mesa directiva, al cual le damos una gran bienvenida. Por ahí no sé si no tenemos dato peque el día de hoy, entonces, bueno, pues le vamos a comentar, ya le había platicado yo, ingeniero, que es una sesión de aproximadamente 1 hora en donde los primeros 45 minutos usted tiene la palabra y después lo dejamos para sesión de preguntas y respuestas. Pues muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes, de compartir algo de lo que pues tengo ya un rato de desarrollar, el tema de riesgos. Creo que es un tema fascinante si lo vemos desde el punto de vista estratégico. Cuando lo vemos desde el punto de vista operativo, obviamente es muy importante, pero a lo mejor no es tan fascinante, ¿verdad? A lo mejor es más bien preocupante. Pero creo que desde el punto de vista estratégico podemos hacer muchas cosas y eso creo que es lo interesante. Entonces mi plática de estos, como decía la doctora, 40 minutos, tendrá ese enfoque, el enfoque estratégico. Si me permiten, entonces voy a compartir en la pantalla el material que tengo preparado y voy a desconectar mi cámara por aquello de que el ancho de banda por aquí no está muy bien. La gestión de riesgo en el comercio internacional. Los objetivos que nos planteamos aquí son básicamente presentar una panorámica de lo que puede hacer Ingeniero, lo escuchamos el como muy lejos. comercio internacional. Sí, ya vemos su pantalla, pero no lo escuchábamos. A ver, déjame volver a empezar, porque a lo mejor puse mal los micrófonos. Ahí lo escucho muy bien. Sí, déjenme ver. Hola, buenas tardes. Mire, cuando vaya a compartir, seleccione la pestañita que dice compartir sonidos del equipo. Me parece que su presentación trae sonido, ¿verdad? Sí, tres sonidos. Le voy a quitarle el uso compartido. Vuelva a compartir y le va a dar compartir sonido del equipo. A ver, compartir. Y hay una pestaña, hay una casillita abajo. Compartir share sound, sí. Correcto, correcto. De acuerdo. ¿Qué haríamos sin Isaí? Exactamente. Gracias, gracias. Ahí va. Así es. Ahora sí. La gestión de riesgo en el comercio internacional. Los objetivos que nos planteamos aquí son básicamente presentar una panorámica de lo que puede hacerse respecto a los riesgos que surgen en el comercio internacional. Veamos primero la agenda de lo que vamos a tratar en esta sesión. Primero quisiera mencionar algunos conceptos fundamentales, después ya entrar más en detalle en cuanto a la identificación de riesgos y básicamente dedicar la mayor parte de nuestro tiempo en lo que es la gestión del riesgo en sí, para finalmente llegar a algunas conclusiones y aprendizajes. Veamos pues algunos conceptos fundamentales. Primero me gustaría insistir la diferencia entre estos dos porque me ha tocado ver que de repente se confunden. Primero, hablamos de riesgo como la posibilidad de que ocurran eventos perjudiciales.
Por lo tanto, estamos diciendo, por definición, que esto es negativo. En cambio, cuando hablamos de incertidumbre, nos referimos al grado de desconocimiento de lo que podría ocurrir. Por lo tanto, no estamos diciendo que sea ni negativo ni positivo. Simplemente estamos diciendo que no sabemos qué puede pasar. Después, vulnerabilidad, también llamada volatilidad. Este concepto se refiere al nivel de impacto de lo que podrían causar los efectos de los riesgos, ya sea en la empresa o específicamente, como vamos a hablar en este caso, en su cadena de suministro. Y cabe recalcar que obviamente esto es todavía más significativo cuando la cadena de suministro tiene un componente de comercio internacional. El último concepto que quisiera yo mencionar, el nivel de turbulencia. Es un concepto que me parece muy interesante, que lo propuso este señor, el doctor Igor Anzov. Él fue uno de los padres de la planeación estratégica y yo tuve la enorme fortuna de tomar una conferencia con él, más o menos en el 1990, por ahí así. Una persona sumamente interesante. Este concepto que él propuso mide el dinamismo del entorno, es decir, qué tan frecuentes, profundos o sorpresivos son los cambios en un sector, en un tipo de negocio, por ejemplo. Y él habla de una escala o propone una escala de 5 niveles. Lo interesante es, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué lo podemos utilizar? Bueno, si sabemos más o menos qué tan turbulento es el tipo de negocio en el que estamos trabajando, el tipo del sector con el que estamos operando, vamos a tener más idea de esperar más o menos riesgos. Y así podemos ver algunos de los ejemplos más típicos. Él nos habla de sectores maduros, por ejemplo la minería y la agricultura tradicional, con un nivel de turbulencia bajo, que puede ser del orden del número 2. Recuerden que estamos hablando de números desde el número 1 hasta el número 5. Aquí hablaríamos del número 2. Luego tendríamos lo que serían sectores medianos, por ejemplo, los electrodomésticos o los alimentos procesados. Este es un nivel de turbulencia mediano, número 3, por ejemplo. Y luego tendríamos los sectores de alta tecnología, con un nivel de turbulencia alto, ya 5, como la biotecnología, la robótica, la inteligencia artificial, etc. Esto quiere decir que todo el tiempo están cambiando y que los cambios son muy grandes. Y bueno, si nos referimos específicamente en la logística, pues casi que por sentido común, podemos pensar que a mayor distancia hay mayor turbulencia y que mientras más variables involucradas, pues también tenemos mayor turbulencia. Por ejemplo, si hablamos del número de involucrados en el proceso, empresas quizás, o personas, de los países por los que atraviesa nuestro cargamento, pues obviamente mientras mayor sea este número, pues mayor nivel de turbulencia vamos a tener. Y esto se va a traducir en que estamos corriendo mayores riesgos. Y bueno, aquí dejaríamos la parte, digamos, teórica de algunas definiciones para entrar ahora sí en la identificación de los riesgos. ¿Cómo le hacemos para identificar los riesgos? Bueno, de entrada podemos decir que podemos tener estas dos grandes ramas como clasificación muy general, los estratégicos y los operativos. Los estratégicos normalmente tienen impactos muy profundos, aunque generalmente no de inmediato. No necesariamente, pero generalmente no ocurre tan rápidamente. En cambio, los operativos, normalmente su impacto no es tan profundo, más bien puede ser leve o medio, pero generalmente sí es inmediato o de corto plazo. Ahora bien, ¿de dónde provienen los riesgos? Bueno, si vemos a la empresa, primero la empresa en general, pues diríamos que provienen desde luego de su cadena de suministro, pero también pueden venir de su posición financiera, de su entorno en general, de su ambiente laboral específicamente, del mercado o de la forma como opera. Si ahora hacemos un zoom a la cadena de suministro, pues veríamos que esto viene específicamente de sus proveedores, quizás en primer lugar, y después en el transporte, accidentes que pueden ocurrir, factores políticos, robos, desastres naturales, etcétera, etcétera. Veamos cada uno de estos. Los riesgos financieros primero. Bueno, tres grandes, muy típicos, muy frecuentes, pues la falta de liquidez, el apalancamiento o el riesgo cambiario. En el primer caso hablamos, por ejemplo,
de la cartera vencida, de una mala programación de pagos, que se refleja en el incumplimiento de obligaciones y eventualmente en una quiebra. El apalancamiento tiene que ver con decisiones equivocadas, con incremento de tasas de interés, y esto nos lleva a costos elevados, pérdida de rentabilidad, por ejemplo. Y el riesgo cambiario, pues evidentemente viene de las variaciones en el tipo cambiario, específicamente, pues en México, la relación peso-dólar, o peso-euro, o peso-yen, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver entonces con un encarecimiento de nuestras operaciones y eventualmente tal vez con la inviabilidad de la empresa. Si ahora nos concentramos en la cadena de suministro, podríamos mencionar de entrada estos cuatro. Primero, la pérdida de proveedores clave. Segundo, la interrupción temporal del suministro. Tercero, el encarecimiento del suministro. Y cuarto, los problemas de calidad. Y desde luego estamos viendo que muchos de estos están relacionados con lo que mencionamos antes. Veamos paso por paso. La pérdida de proveedores clave, pues porque desapareció la empresa o porque nos peleamos con ella. Esto nos lleva o nos puede llevar a una pérdida de la competitividad y a una pérdida de negocios. Cuando el suministro se interrumpe de manera temporal, pues esto puede ser porque falló el proveedor, o falló la logística, o había una mala programación, o todo junto. Esto nos puede llevar a un paro en la operación, aunque encarecimiento en general, a la insatisfacción de los clientes en último plazo. El encarecimiento del suministro puede deberse a malas negociaciones o a factores externos o a perder el poder de negociación. Y esto va a redundar en que se reduzca nuestra rentabilidad y eventualmente tal vez llegar a la inviabilidad de la empresa. Por último, los problemas de calidad que pueden venir por la falla del proveedor, por las fallas en logística, por selección y especificación incorrecta y algunos otros desde luego. Y esto pues repercute en una producción defectuosa, en encarecimiento y finalmente en la insatisfacción de los clientes. Pasamos ahora al ambiente laboral. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de la pérdida del personal clave, de huelgas, de daños en activo físico, de la propiedad intelectual o del clima laboral en general. Veamos cada uno. Primero, la pérdida de personal clave, pues por ejemplo por renuncia o por accidente. Y esto nos puede llevar a una pérdida de competitividad e incluso a la inviabilidad de la empresa si, por ejemplo, esto se vuelve masivo. En el caso de huelgas que pueden deberse a malas negociaciones o a la intransigencia sindical, pues claro que van a causar una interrupción en la operación, pueden llevar a un encarecimiento, a una insatisfacción de clientes en última instancia. En cuanto al activo físico, pues claro que puede haber robos, puede haber sabotajes que repercutan en el costo, en accidentes tal vez, en la imagen con los clientes. En cuanto a la propiedad intelectual, pues esto puede deberse a que no estamos creando un capital intelectual en la empresa o que hay espionaje industrial, que puede traducirse en que no tengamos sustentabilidad adecuada o que exista competencia desleal. Y en cuanto al clima laboral, pues a que un mal manejo de conflictos, tal vez porque se perdió el liderazgo en las relaciones, nos lleve a perder eficiencia, tener mayor costo y disminuir la calidad de vida. Veamos ahora riesgos relacionados con la operación. Aquí podríamos pensar, por ejemplo, en accidentes, en incumplimiento de especificaciones, en pérdida de eficiencia en general o bien en obsolescencia tecnológica. Veamos cada uno. Los accidentes podrían deberse a negligencia o a incompetencia, por ejemplo, y esto podría redundar en una mala imagen y eventualmente en una pérdida de negocio. Problemas en especificaciones podrían deberse al proveedor, a la logística, a la mala programación o a todo un poco. Y esto, pues desde luego, podría tener paros en la operación, encarecimiento, insatisfacción de clientes en última instancia. Si pensamos en pérdida de eficiencia, podría deberse esto a cuestiones sindicales o control de procesos que no sea lo que debería ser. Y esto podría tener reducciones en la rentabilidad y eventualmente inviabilidad en la empresa. La obsolescencia tecnológica podría venir por falta de inversiones, por no haber invertido a tiempo, o por una mala planeación tecnológica, o por contar con los proveedores inadecuados en cuanto a la tecnología. Y esto pudiera redundar en que la producción resulte defectuosa, en que haya encarecimiento en general de la producción y finalmente insatisfacción de los clientes.
Ahora, los riesgos relacionados con el mercado. Aquí tenemos, por ejemplo, cambios inesperados en la demanda o bien cambios en los gustos de los clientes, la aparición de nuevos competidores o la aparición de sustitutos. Veamos cada uno. Primero, cambios inesperados en la demanda, hablando principalmente de variaciones en el volumen, pues el riesgo podría venir por aspectos internos porque no fuimos capaces de planear adecuadamente o bien porque hubo cambios sorpresivos en el mercado. En cualquier caso, esto pudiera llevarnos lógicamente a menores ventas y menores utilidades. Cuando hablamos de cambios en los gustos de los clientes, no hablamos tanto de la demanda, sino más bien de que el cliente prefiera otro producto, un producto diferente, que podría tener precisamente las mismas causas que el anterior, o porque no pudimos preverlo, o porque fue imposible preverlo. Esto nos puede llevar entonces a productos obsoletos y a pérdidas económicas. Luego, en cuanto a la aparición de nuevos competidores, que podrían ser locales o internacionales, pues esto podría redundar en que perdamos participación de mercado y desde luego una baja de utilidades. La aparición de sustitutos que podrían ser directos o indirectos podría llevarnos también a perder participación de mercado e igualmente a perder utilidades, a bajar utilidades. Veamos ahora el entorno. Aquí hablaríamos de legislación, de grupos de presión, de aspectos políticos y de aspectos sociales. Por ejemplo, en cuanto a legislación, pues desde luego puede prohibirse algo de lo que estamos importando, algún componente, alguna materia prima que necesitamos, pueden variar los aranceles, pueden generarse nuevos impuestos. Y desde luego, pues todo esto repercute en pérdidas económicas. En cuanto a grupos de presión, pues podrían ocurrir boicots, podrían ocurrir interferencias, y esto a todo lo largo de nuestra cadena de producción. Aspectos políticos, pues desde luego puede haber presiones, puede haber cambios en prioridades, pueden desaparecer subsidios, por ejemplo, y todo esto finalmente puede redundar en pérdidas económicas. Y por último, en aspectos sociales, podrían de alguna manera haber presiones o inestabilidad laboral que desde luego llevara a mucho de lo que hemos venido diciendo hasta ahorita. Un poco resumiendo, habiendo ya visto de dónde pueden venir los riesgos y de qué manera nos pueden impactar, veamos un poco para recalcar lo que decíamos hace un rato, cómo mientras más países o regiones atraviesen nuestro proceso productivo, nuestra cadena de suministro, quiero decir, pues obviamente tenemos una mayor turbulencia. Lógicamente, tenemos un proceso en donde un cliente coloca un pedido a un proveedor y el proveedor entrega. Pero mientras más países o regiones atravesemos, pues claro que surgen riesgos que tienen que ver con la cultura, diferentes culturas, con los idiomas, con los almacenes, el transporte, las aduanas, la legislación, y todo esto está generando diferentes riesgos. Un poco resumiendo, habiendo ya visto de dónde pueden venir los riesgos y de qué manera nos pueden impactar externos, veamos un poco para recalcar el entorno. Lo que decíamos hace un rato, nos detengamos un momento en este mientras más países o regiones atraviesen nuestro proceso, una empresa tiene nuestra cadena de suministro, microentorno, podemos considerar un por sus clientes, proveedores, competidores y su mismo proceso. Se está confundiendo, se está metiendo doble, Se está duplicando el sonido. se está duplicando el sonido. Claro que surgen riesgos que tienen que ver con la cultura, con los idiomas, con los almacenes, el transporte, las aduanas, la legislación, y todo esto está generando diferentes riesgos. Ahí está bien. Parece aquí otra vez. Laboral inmediato y tiene un macroentorno en donde está la macroeconomía, en general la política, sociedad, legislación y tecnología. Una empresa tiene un microentorno, podemos considerar un microentorno
constituido por sus clientes, proveedores, competidores y su ambiente laboral inmediato. Y tiene un macroentorno en donde está la macroeconomía, en general la política, sociedad, legislación y tecnología. Y claro que la logística atraviesa ambos. El microentorno y el macroentorno. Para evaluarlo, la mejor herramienta es el análisis de vulnerabilidad. Esto parte de preguntar cuáles son los pilares fundamentales de nuestra empresa, de nuestra cadena de suministro. ¿Qué puede ocurrir que los dañe? Y la metodología es identificar los posibles eventos dañinos para determinar la probabilidad de ocurrencia y entonces poder definir acciones. Para esto utilizamos esta matriz. Esta es la base de la herramienta que proponemos, que es la matriz para analizar la vulnerabilidad, que tiene, como pueden ustedes ver, dos ejes. El eje vertical, en donde estamos midiendo el impacto, que podríamos considerar simplemente a tres niveles: catastrófico, medio o leve. Claro que si quisiéramos ser más precisos, podríamos evaluar en una escala de 0 a 10, por ejemplo, en una escala numérica. Luego tenemos el eje horizontal. Aquí queremos medir la probabilidad, que otra vez a nivel, digamos, un poco grueso, podríamos decir simplemente baja, media o alta. Pero, desde luego, podríamos medirla también con mayor precisión, pues en escala de 0 a 10, en porcentaje de probabilidad. Esto quiere decir que hagamos primero una tormenta de ideas en donde cada uno de los eventos que se nos ocurre que podrían ocurrir a lo largo de nuestro horizonte de planeación, tratemos de determinar cuál podría ser ese impacto, ese posible impacto, y cuál podría ser esa posible probabilidad para posicionar ese evento en esta matriz. Y entonces vamos a distinguir algunas áreas claramente. Veamos. Podemos distinguir básicamente lo que tenemos. Primero, lo que llamaríamos la zona A, la esquina superior derecha, en este caso con el color verde, en donde los eventos que queden posicionados ahí van a tener una alta probabilidad con un impacto catastrófico. Por lo tanto, la recomendación es que inmediatamente nos pongamos a hacer algo al respecto. Tenemos que trabajar sobre esto, porque es muy probable que ocurra y si ocurre nos va a ir muy mal. Por lo tanto, pues hagamos algo. Luego tenemos todavía arriba, pero del lado izquierdo, lo que llamaríamos la zona D, en donde la probabilidad es baja. Sigue siendo catastrófico, pero la probabilidad ahora es baja. Aquí lo que diríamos es, bueno, pues hay que incluir planes de contingencia. Es poco probable que ocurra, pero si ocurre, te va a ir muy mal. Por lo menos prepárate, por lo menos que estés preparado para saber qué hacer si ocurre. Luego tendremos la zona C, en este caso la naranja, en donde la probabilidad es alta, pero el impacto puede ser leve. Bueno, aquí lo que podríamos hacer es, pues, tomar previsiones. Por ejemplo, presupuestar. Si esto ocurre, es altamente probable que ocurra. No es muy grave, pero bueno, pues simplemente puedo destinar una partida de su presupuestal para que si ocurre, pues simplemente lo actúo y ya. Y por último tendríamos la zona D, la amarilla, en donde la probabilidad es baja con el impacto leve, o también lo que queda en medio, la zona E, que es un poquito, digamos que indeterminado. Y en ambos casos la sugerencia sería monitorear. No sabemos mucho de lo que puede ocurrir en medio, sobre todo. Bueno, simplemente estemos pendientes a ver si lo que quedó posicionado, el evento que quedó posicionado aquí, se mueve hacia alguna de las esquinas para entonces sí tomar acciones. Para precisar lo que acabamos de decir, veamos rápidamente algunos ejemplos más concretos. Veamos el caso A. Pensemos en que el transportista del cual dependemos totalmente, nos enteramos de alguna manera que está a punto de fallar, de colapsarse. Bueno, pues inmediatamente tenemos que contratar a otro transporte, pero ya. En el caso B, en la zona azul, bueno, podemos pensar que es probable, pero no muy probable, que ese transportista falle. Bueno, simplemente empezamos a identificar qué otro transportista podríamos contratar en su lugar o para complementarlo. No lo vamos a contratar ahorita, pero estamos listos para hacerlo en el momento en que quede claro que tenemos que hacerlo y no perdamos tiempo buscándolo. Luego tendríamos en la zona C, en la zona naranja, decíamos, bueno, lo que a ustedes se les ocurra relacionado con bueno, a lo mejor
este transportista va a necesitar alguna ayuda porque anda mal financieramente, pero es muy bueno, trabajamos con él. Bueno, tengamos lista una partida presupuestal para apoyarlo si fuera el caso y que no pase nada. Y como decíamos, aquí pues simplemente estamos monitoreando. No sabemos qué puede pasar con este transportista porque no lo conocemos demasiado bien, pues entonces habrá que conocerlo. No es tan grave porque pensemos que en este caso no dependemos de él. En este caso podríamos pensar que tenemos a varios transportistas, pero específicamente este en particular, pues quisiéramos tener más información. Bueno, empecemos a monitorearlo con mayor precisión. Otra herramienta que tiene que ver con el monitoreo del entorno es la inteligencia competitiva, que es también una herramienta muy poderosa. Aquí estamos hablando de la capacidad para recopilar, analizar y utilizar información de manera sistemática, ya sea sobre los competidores, sobre los clientes o bien sobre cualquier otro factor del mercado que contribuyan a la ventaja competitiva de la empresa. Esto nos ayuda a comprender el entorno, las oportunidades y los desafíos que existen. Aquí tenemos una definición más precisa, digamos más formal, de lo que es la inteligencia competitiva, que podríamos definir como un proceso estructurado, legal y ético, diseñado para reunir, analizar y distribuir datos o información sobre competidores actuales y potenciales. La clave está en transformar los datos recogidos en información útil para tomar decisiones, es decir, para crear conocimiento que podamos tomar, que podamos aprovechar para tomar decisiones. Y vale la pena insistir que no se trata de ninguna manera de hablar de espionaje. Se trata de un proceso ético diseñado para analizar y construir conocimiento al respecto. En resumen, aquí estamos terminando lo que es la identificación de riesgos. Cabe señalar que no hemos tratado de hacer un análisis exhaustivo, más bien hemos tratado de destacar algunos aspectos relevantes con ejemplos, porque este es un tema sumamente complejo, muy amplio, y apenas en realidad estamos viendo la puntita del iceberg. Vamos a dejar aquí esta parte para empezar a ver, ahora sí, qué hacemos con los riesgos que ya identificamos, cómo le hacemos para empezar a gestionarlos. Ya hemos dicho que no podemos vivir sin riesgos. Veamos entonces qué es lo que podemos hacer para gestionarlos, qué es lo importante finalmente. Un poco manera de contexto, quisiera recordar los objetivos que tenemos en la logística y desde luego en el comercio internacional. Diríamos que el principal es maximizar la eficiencia, hablando de tiempos y del costo total. Pero esto no puede ser a costo de lo que sea, a cualquier precio, porque tenemos que tener un balance con la satisfacción del cliente interno y la satisfacción de nuestro cliente final. Ahora bien, hay que entender que los objetivos pueden ser diferentes cuando estamos en una situación bajo certeza o cuando estamos en una situación bajo incertidumbre. En primer caso, cuando estamos bajo certeza, se trata desde luego de optimizar el resultado. Por ejemplo, maximizar la rentabilidad, minimizar el tiempo de entrega, satisfaciendo desde luego, cubriendo la satisfacción de los clientes. Pero en cambio, cuando estamos en el caso de una situación bajo incertidumbre, tendríamos que balancear positivos y negativos. Por ejemplo, entre la eficiencia y el riesgo. Cuando hablamos de gestionar el riesgo, nos referimos a acciones proactivas para evitar, limitar, disminuir, cubrir o transferir o bien distribuir. Vamos a ver cada uno de estos. E insisto que aquí estamos hablando de acciones proactivas. Todo esto es lo que quisiéramos hacer antes de que el riesgo que prevemos se haga realidad. Evitar. Esto se refiere a impedir que ocurra el riesgo que se está vislumbrando. Por ejemplo, podríamos escoger una ruta A que es muy rápida, es muy corta, pero que es altamente probable que nos asalten o que haya un accidente por el tipo de terreno. O bien podemos escoger una ruta B que a pesar de que sea más larga y más costosa, pues hay muy pocas probabilidades de que nos asalten. ¿Cuál queremos? ¿Qué decisión tomamos? Limitar. Esto se refiere a acotar el impacto o alcance dentro de límites tolerables. Por ejemplo,
Si estamos pensando en en desarrollar una nueva planta, en construir una nueva planta, podríamos decidir no utilizar más allá de un X porcentaje de los recursos disponibles que tenemos para ese proyecto. Disminuir. Aquí nos referimos a reducir el impacto al mínimo posible. Por ejemplo, que contratemos exclusivamente a personal con referencias, sobre todo personal de seguridad. O bien, que evaluemos debidamente a un proveedor antes de asignarle cualquier contrato. Cubrir o transferir. Trasladar los efectos a un tercero. Caso típico, utilizar un seguro. Esto desde luego implica un costo. Claro que cuesta contratar un seguro, pues claro que tiene un precio. Pero pensemos que la carga que viene en barco desde China, pues qué tal si se hunde el barco. Si se hunde el barco y estamos asegurados, pues no vamos a perder todo el valor de la carga. Nuevamente, ¿qué decidimos? ¿Qué preferimos? Distribuir. Fragmentar activos, procesos o actividades, para que no todos estos estén expuestos a los mismos riesgos. Como se dice coloquialmente, no poner todos los huevos en la misma canasta. Por ejemplo, embarques parciales. Parte viene por una ruta, parte viene por otra ruta. Parte viene por un barco, parte viene por otro barco. Si alguno sufre un percance, pues lo demás se salva. Ahora quisiera dedicar un momento a los aspectos humanos en la gestión del riesgo. Desde luego, consideraríamos el liderazgo y la cultura. El liderazgo en el sentido de que tiene que asegurar la contribución de todos hacia la estrategia o táctica deseada, y la cultura en cuanto a que esté alineada con los criterios para la gestión del riesgo que desea la organización, la cultura corporativa en la que estamos inmersos alrededor de todo esto. Pero más que eso, quisiera hablar del concepto de perfil del riesgo. Ya hemos visto cómo las acciones proactivas de las que hemos venido hablando, en el fondo implican tomar una decisión, y esa decisión todavía hoy la toma una persona. Ya sé que estamos muy cerquita de la inteligencia artificial, pero todavía hoy necesitamos que una persona tome una decisión. Y aquí lo interesante de tomar en cuenta o considerar este concepto es que el ser humano, naturalmente, puede sentir atracción o aversión al riesgo, o bien ser neutral. Y es importante entonces que identifiquemos cuál es esa tendencia natural para aprender a manejarla y aprovecharla, tanto para nosotros mismos en primer lugar, pero también para quienes toman las decisiones, para entenderlos y para ayudarlos a que las tomen adecuadamente. Decíamos que el perfil de riesgo tiene que ver con la posición de que cada quien asume cuando se enfrenta a un riesgo. Y esto depende de qué tanto está involucrado, de lo que esté involucrado. Y además de una situación particular o temporal, por ejemplo, el estado de ánimo de nosotros o del que toma la decisión. En ese sentido, lo que llamamos el perfil de riesgo, lo que se llama el perfil de riesgo, muestra esta tendencia normal o natural dependiendo de lo que está involucrado. Diríamos que gusto por el riesgo, una persona que le agrada el riesgo, es alguien que disfruta arriesgando y que normalmente es extrovertido. Mientras que una persona que siente aversión al riesgo de manera natural es aquel que prefiere lo seguro, en general es conservador, con frecuencia es introvertido. Y también pudiéramos pensar en que haya personas neutrales, en ese sentido, en que tus decisiones se tomarían en base al valor esperado, es decir, a lo que matemáticamente se puede calcular que va a pasar. Pero esto suele ser raro. Normalmente estamos orientados más hacia el riesgo o más alejándonos del riesgo. Difícilmente caemos de manera natural en la neutralidad. Esto podemos representarlo en esta gráfica que quizás no es muy fácil de entender. Lo que queremos decir aquí es que si comparamos cuál es el impacto de la decisión que voy a tomar, si las consecuencias de esa decisión son altas, medias o bajas, en comparación con cuál es mi sensación ante el riesgo. ¿Me gusta el riesgo? ¿Soy neutral? ¿O soy averso al riesgo? Si estamos, por ejemplo, pensando en que voy a arriesgar el valor de mi casa para comprar un billete de lotería, sería yo totalmente gustoso por el riesgo. Este es el típico que se va a Las Vegas a gastar hasta lo que no tiene. En el otro extremo tendríamos el que lo piensa muchísimo para gastar 10 pesos en un billete de lotería.
porque no le interesa perder su dinero. Y en medio, la línea roja, tendríamos lo que es, digamos que el valor esperado. Lo interesante de esta curva de forma de S es que cuando es muy importante lo que estamos arriesgando, tenemos un cierto perfil. Cuando es muy bajo lo que estamos arriesgando, tenemos otro perfil. En otras palabras, sí podemos, cualquiera de nosotros quizás estuviera dispuesto a arriesgar 100 pesos en una rifa. Porque 100 pesos podemos decir que no hay problema. Si pierdo esos 100 pesos no hay problema. Pero en cambio no me voy a arriesgar a perder a mi casa, aunque la recompensa pudiera ser muy elevada. Entonces, en los extremos está claro. En un extremo me puede gustar el riesgo porque no pierdo mucho. Pero en el otro extremo, si lo que se involucra es muy grande, simplemente no le entro. Y en medio pudiera yo ser neutral. Este concepto, que a lo mejor es un poquito complejo, explica mucho de cómo tomamos decisiones ante el riesgo. Y precisamente estamos hablando de tomar decisiones. Entonces, vale la pena que entendamos un poquito más de cómo se toman las decisiones para hacerlo de la mejor manera posible. Quisiera ver algunos conceptos fundamentales al respecto. Primero, tomar una decisión, digamos que la definición de una toma de decisiones es comprometer recursos de manera irreversible. En otras palabras, yo tomo una decisión cuando ya no me puedo arrepentir, a menos que pague yo una penalidad. Me puedo arrepentir, pero me va a costar. Segundo concepto, una decisión exitosa equivale a lograr el objetivo. Puede haber buenas decisiones con malos resultados y malas decisiones con buenos resultados. Por ejemplo, si yo compro un billete de lotería y me saco la lotería, diría que ese es un caso típico en donde una mala decisión tuvo un excelente resultado. ¿Por qué mala decisión? Pues porque la probabilidad de sacarme la lotería era mínima. En ese sentido era una mala decisión, pero tuvo un buen resultado. Caso contrario, puede ser que con todo el estudio que yo haya hecho, con todo el aprendizaje que tuve, con todo el conocimiento que tengo, decidí invertir en esta planta, en construir esta planta. Pero cuando estamos empezando a construirla, hay una devaluación, o nos peleamos con el socio, o algo pasa y resulta que ese dinero se va a perder. Pero mi decisión fue buena porque en su momento la tomé adecuadamente. Sin embargo, el resultado, perdón, no fue el que esperábamos. Entonces, de lo que se trata es de tomar buenas decisiones para que a la larga, en total, en promedio, tengamos buenos resultados. Con todo esto, entonces, nos quedaría claro que tomar una decisión significa seleccionar un curso de acción entre varias alternativas. Porque si no hay alternativas, pues no hay decisión. Simplemente ocurre lo que tenga que ocurrir y punto. Ya había yo mencionado las diferencias entre buenas y malas decisiones y cómo un buen resultado puede deberse a la suerte y viceversa, y que, decíamos, lo importante es tomar buenas decisiones, es decir, que nuestro proceso de toma de decisiones sea el adecuado, estando conscientes que algún día me va a salir mal y a lo mejor de repente pasa lo contrario. Ahora bien, ¿qué requerimos para tomar una decisión? Bueno, necesitamos tener claridad en el objetivo a lograr. Y esto parecería obvio, pero me consta que no siempre es así. Antes de enfrentarme a la decisión, tengo que tener muy claro qué es lo que quiero lograr. Por ejemplo, hace un momento decíamos que los objetivos de la logística pues eran maximizar la rentabilidad, minimizar el tiempo de entrega. Sí, pero tomando en cuenta la satisfacción de los clientes, de los stakeholders. Si no tenemos claro esto, vamos a tomar una decisión mal, seguramente. Y un poco de la mano con esto es la claridad en el contexto. ¿Qué restricciones tengo? ¿Cuánto tiempo tengo para tomar la decisión? No es lo mismo que va a explotar la caldera y que más vale que me mueva yo y haga lo que pueda, o que tengo semanas para hacer un análisis, todo el análisis que sea necesario antes de que decida yo si me voy a construir esta planta o no. Igual, otras restricciones. Puede ser que esta decisión no sea nada más mía. Si tenemos socios en la empresa, tenemos que consultarlos, por ejemplo. Otro caso muy interesante es la aceptación de la pérdida. ¿Qué premios o castigos hay
según el resultado que vamos a tener y qué implicaciones tenemos cuando tomemos la decisión. Porque tomar una decisión implica una pérdida. Antes de tomar la decisión, yo puedo tener la ruta A y la ruta B. Las dos rutas son mías. Pero una vez que decido por dónde se va a ir el camión, ya perdí la otra. Ya perdí la otra. Me quedé nada más con una. Y esa pérdida que muchas veces juega en contra a nivel inconsciente, tenemos que tomarlo en cuenta. Y el otro, por supuesto, es el conocimiento de las alternativas. ¿Cuáles son los beneficios, costos, riesgos, implicaciones, etcétera? Si yo no sé o no tengo claro qué va a pasar si me voy por la ruta A o me voy por la ruta B, pues entonces mi decisión es a ciegas. Entonces necesitamos, en conclusión, necesitamos todo esto para poder tomar buenas decisiones. Y bueno, resumiendo un poco lo que hemos dicho hasta ahorita, ¿por qué es difícil tomar decisiones? Bueno, pues porque ya veíamos que no siempre tenemos toda la información, no siempre tenemos claro el objetivo, no siempre tenemos claro el contexto, porque decidir implica un riesgo, ahora que estamos hablando de riesgos precisamente, porque decidir implica renunciar a algo, porque las características del decisor pueden jugar en contra y porque con frecuencia requiere pronosticar el futuro, lo cual nunca es fácil. Otro asunto, ya para cerrar la parte de decisiones, es cuándo nos conviene tomar una decisión individual o cuándo conviene tomar una decisión grupal. Bueno, desde luego conviene tomar una decisión individual cuando una sola persona tiene la información suficiente, cuando el tiempo es crítico y cuando la aceptación no es problema. En otras palabras, él sabe, puede tomar la decisión y la van a aceptar. Pero en cambio, se prefiere una decisión grupal cuando la información está dispersa, o sea, está entre varias personas. La importancia es mayor que la urgencia. En otras palabras, podemos platicar, discutir, compartir. Y la implementación requiere consensos. En otras palabras, si yo tomo la decisión, no necesariamente van a aceptar lo que yo diga. Bueno, ya hemos dicho la diferencia de objetivos cuando estamos en situaciones bajo certeza o bajo riesgo, etc. Veamos la parte de decisiones. ¿Qué pasa con los diferentes tipos de condición? Cuando estamos en una decisión bajo certeza, ya habíamos dicho que se trata de maximizar resultados. Y esto normalmente ocurre del corto al mediano plazo y pues pudiéramos utilizar o nos conviene utilizar un análisis cuantitativo, meter números. Pero en cambio, cuando estamos en decisiones bajo riesgo o incertidumbre, lo que necesitamos es balancear riesgos contra resultados esperados. Y esto suele llevarnos a mediano o largo plazo y requerir tipos de análisis tanto cuantitativo como cualitativo. Pero en cambio, cuando estamos en una crisis, de lo que se trata es de asegurar la supervivencia. Normalmente es muy corto el plazo y más bien utilizamos el análisis cualitativo, un poco cuantitativo a veces y mucho intuitivo. Y finalmente, si es una emergencia, si va a explotar la caldera, pues se trata de una supervivencia inmediata, el ámbito es inmediato y el análisis es intuitivo. Haz lo que puedas como puedas, pero ya. Lo interesante es que no nos confundamos, que no hagamos esto que acabo yo de decir cuando estamos en una situación bajo certeza y viceversa. Si va a explotar la cartela, no te pongas a analizar cuánto tiempo falta y cuánto van a resistir los remaches. Tenemos que saber en dónde estamos y actuar en consecuencia. En ese sentido, factores críticos para la toma de decisiones. Pues un poco es lo que acabamos de decir. Que estemos seguros de que el contexto sea neutro verdadero, que tengamos claros los objetivos, que tengamos información necesaria, no demasiada para no ahogarnos en información, que tengamos la conciencia y manejemos nuestros propios sesgos y que entendamos las motivaciones de los demás. Los grandes errores, hablando de la toma de decisiones, pues que no decidamos a tiempo o que involucremos asuntos personales de manera consciente o inconsciente, en otras palabras, distorsiones. O bien, confundir o equivocar objetivos, contexto o limitaciones, no tomar en cuenta las limitaciones que existen. Veamos ahora otro modelo de riesgo, para el manejo del riesgo. Pensemos aquí, por ejemplo, simplemente como ejemplo, ¿qué pasa cuando hubiera o qué podría pasar para que se interrumpa el suministro? Y por otro lado, podríamos pasar qué pasa en cambios inesperados en la demanda. Bueno, decíamos que tendríamos que tener un balance
parte objetiva, parte subjetiva, llevar a una evaluación y finalmente seleccionar, es decir, tomar una decisión. Y para esto podría haber acciones preventivas y acciones defensivas. Pero después tendría que haber acciones correctivas. Y como ven ustedes, esta es una óptica un poco diferente de lo que hemos venido manejando hasta ahorita. Hasta ahorita nos habíamos concentrado en lo que podíamos hacer de manera proactiva antes de que ocurriera. Aquí estamos mezclando un poco las dos cosas. ¿Qué acciones puedo tomar de manera preventiva? ¿Qué acciones puedo tomar para defenderme? Y si ya ocurrió, pues ¿qué hago para corregir lo que ya ocurrió? Acciones preventivas, pues ya lo dijimos. Impedir, disminuir la probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, cambiar de ruta, es mucho de lo que hemos venido diciendo. Pero también estar preparados para cuando ocurra algo diferente, teniendo planes de contingencia o planeando por escenarios. Plan de contingencia, el famoso plan B. ¿Qué hacer si falla el original? Ya habíamos dicho que no necesariamente voy a arrancar el plan B, pero sí es muy conveniente que lo tenga yo listo, a lo mejor hasta guardado en el cajón del escritorio y sacarlo en el momento que lo necesite, o sacarlo del archivo de la computadora en donde lo tenga yo guardado. Planeación por escenarios es una metodología muy interesante que se refiere a desarrollar planes para diferentes escenarios plausibles, que implica monitorear continuamente el entorno para aplicar el escenario correcto cuando sea evidente. En otras palabras, si yo estoy ante la incertidumbre total de si puede ocurrir A o puede ocurrir B, lo que hago es todo un plan de acción para el caso A y todo un plan de acción para el caso B, y tengo los dos guardados. Cuando tengo claro cuál va a ser el bueno, pues en ese momento lo aplico totalmente. Acciones defensivas, ya habíamos hablado, por ejemplo, limitar o transferir. Pero no habíamos hablado de acciones correctivas. Este es el famoso control de daños. Y pues si recordamos de muchas veces que vemos en una película, cuando al submarino lo atacan, el capitán lo primero que hace es preguntarle a control de daños un reporte, pedirle un reporte a control de daños. En otras palabras, ¿qué pasó? Ya pasó, ¿qué pasó? Y entonces remediar los impactos negativos. Por ejemplo, rescatar eficientemente la carga de un camión que se accidentó. Pero para esto es muy conveniente que tengamos un procedimiento establecido y los recursos necesarios para hacerlo. Y no que me avisan que el camión se accidentó y no sé ni qué hacer, ni cómo hacerlo, ni tengo nada para hacerlo. Esa es la gran diferencia. Y bueno, con esto terminaríamos lo que quería yo mencionar al respecto, y vamos a ver qué conclusiones y aprendizajes podríamos sacar de todo esto antes de pasar a una serie de preguntas y respuestas. Primero, lo que dijimos al principio. En el mundo empresarial no es ni posible ni conveniente el no correr riesgos. Lo importante es tomarlos de manera inteligente, consciente y responsable. Y esto implica tomar decisiones que sean correctas y oportunas. Y por eso hicimos tanto énfasis en el proceso de toma de decisiones. A manera de conclusiones finales, podemos decir que lograr los objetivos, los más importantes objetivos, implica aceptar riesgos, porque ya decía yo, el que no arriesga no gana. Pero hay que aceptar los riesgos de manera consciente, con conocimiento y sobre todo gestionarlos adecuadamente. Y por supuesto aprender de estos para el futuro, para que la próxima vez estemos mejor preparados y nos peguen menos. Por último, simplemente quisiera mencionar que APROCAL, la Asociación de Profesionales en Compras, Abastecimiento y Logística AC, es un organismo gremial fundado en 1999 que representa a México ante la International Federation of Purchasing and Supply Management, la IFPSM, y aquí tienen ustedes los datos del contacto para cualquier duda o aclaración. Y entonces, pues ahora sí estaríamos listos para preguntas y respuestas. Por lo pronto, muchas gracias. Bueno, pues sí, se les va a compartir. Y recuerden, bueno, antes de cualquier cosa, si me permite entregarle su reconocimiento por hacer un trueque con nosotros. Hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Salvador Díaz Espejel por hacer un trueque en la plática virtual con el tema
el manejo del riesgo en el comercio internacional, el día 29 de mayo de 2023, y lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre de Estéfano, y la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias, ingeniero, por este trueque que hizo hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias.